Oli, vamos a hacer el 4 del boletín, que es el último de masas puntuales. Es un poco raro uno, ¿vale? Por varias razones. Bueno, la primera es que el apartado A es eterno, inmenso, y luego el B y el C son diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, no pasa nada. El apartado A, si no me equivoco, está hecho en clase. Había que calcular el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio en esos dos puntos de ahí, ¿vale? Por resumir un poco, teníamos que hacer un dibujo, y así hacemos un pequeño repasillo. Teníamos que hacer un dibujo, teníamos dos masas que estaban situadas, pues una en este punto, el 0, 0, y otra en este punto. Le llamábamos MA y MB. Y me preguntaban en el apartado A el campo en los puntos C y D. Es decir, me preguntaban el campo, por un lado, el campo gravitatorio en el punto C, pero también me lo preguntaban en el punto D. O sea, hay como dos subapartados aquí. Pero es que luego, además, me preguntaban también el potencial en el punto C y el potencial gravitatorio en el punto D. Había que calcular 4 cosas, ¿vale? Esas 4 cosas, bueno, los campos eran más complicados porque el punto C, por cierto, no los dibujé. El punto C está aquí y el punto D está aquí arriba. Cosas chachis que pasaban. Bueno, cuando hacíamos el campo, cuando calculábamos el campo en el punto C, veíamos que se nos anulaba porque la simetría del problema nos decía al final que estos dos vectores que acabo de pintar en violeta tenían el mismo módulo, misma dirección en distinto sentido, con lo cual el campo en el punto C era 0, ¿vale? Y luego también teníamos otra cosa chachi que nos pasaba, que era que aquí arriba en el punto D, cuando calculábamos los campos, que me salían dos campos de atracción, pues uno hacia abajo y hacia ahí, y otro hacia abajo y hacia allí, y los teníamos que calcular para poder sumarlos, porque recordemos que al final el campo en el punto D era la suma del campo que hacía A sobre D, el campo que hacía A sobre D más el campo que hacía B sobre D. ¿Qué pasa? Que habíamos calculado, pues imaginaros, primero calculábamos GAD con toda la formulita y la parafernalia, pero nos dábamos cuenta de que GBD era exactamente igual, pero con la componente X cambiada de signo, ¿vale? Entonces, dada la simetría del problema, esta segundo es como que no lo teníamos que calcular y ya lo teníamos, ¿vale? Eso con respecto a los campos, que está hecho en clase y creo que hecho con bastante detalle. Con respecto a los potenciales, ya no recuerdo si lo habíamos hecho o no, pero como son súper rápidos de calcular, los vamos a calcular. Fijaros, el potencial en el punto C, ya está la gata aquí tocando los huevos, el potencial en el punto C, aplicando el principio de superposición, se calcularía como la suma del potencial que hace A sobre C más el potencial que hace B sobre C. Pero hay que tener en cuenta la expresión para el potencial. La expresión para el potencial gravitatorio era menos G mayúscula por la M que crea el campo, la que sea, y la distancia en la que estamos calculando el potencial. Es decir, que cuando yo tengo que calcular este potencial en C, tengo que meter ahí menos G por la masa que crea el campo, que en este caso sería A, partido por la distancia entre A y C, menos o más menos, que al final es menos, esto de aquí. ¿Qué nos ocurría? Bueno, pues que porque dada la simetría del problema, al final todas las cosas eran iguales. Tanto la G mayúscula como las M's como las R's eran exactamente iguales, ¿vale? Y no recuerdo cuánto daba esta distancia. A ver, esto de aquí valía 6, esto de aquí valía 8, y entonces esa distancia era raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso era 10, ¿vale? O sea, estas distancias de aquí son 10. Ah, y esta de aquí era 6. Ok, vale, perfecto. Bien, pues como estamos calculando el potencial en el punto C, estas distancias, tanto la RAC como la RBC valían 6, ¿vale? Y es al final dos veces lo mismo. Así que menos 2, vale, menos 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, que eran de 150 kilos, si no recuerdo mal, 150 kilos sí, dividido entre las distancias, que era 6 metros en este caso, ¿vale? Cuando hacemos esta cuenta, el resultado tiene que ser este que nos dicen aquí, menos 3,34 por 10 elevado a menos 9 julios partido por kilogramo. Bien, para calcular el potencial en el punto D, que también me lo preguntan, el potencial en el punto D se calcularía como el potencial de A sobre D más el potencial de B sobre D.
Hago esto porque hay dos masas ahí tocando las narices. Si hubiese tres masas, ¿vale? Si me dijesen que hay tres masas colocadas, no sé qué, entonces ahora tendría que haber tres términos, tres sumandos, ¿vale? Dicho esto, bueno, sustituimos con la formulita. La expresión del potencial ya la tenemos por ahí de antes, que la teníamos por aquí. Así que vamos a sustituir y me queda menos g por la masa A y la distancia que hay entre A y D menos g por la masa B partido por la distancia que hay entre B y D. Si me pongo a sustituir y estoy un poco espabilada, me daré cuenta de que me pasa exactamente lo mismo. Tanto las g's como las masas como las distancias son iguales. Así que al final es como tener dos veces lo mismo. Dos veces g, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa, que es 150, dividido entre la distancia, que ahora en este caso es 10. Si metemos esto en la calculadora, nos debería dar exactamente esto de aquí. Vale, ahora, el apartado B y el C, que son los puñeteros, ¿vale? Porque son cosas nuevas para nosotros. En realidad no son tan difíciles, pero hasta que me... Bueno, vamos a ver. Me preguntan en el B, si una masa de 2 kilos posee en el punto D una velocidad de tanto, calcula su velocidad en el punto C. Bien, me están diciendo que yo ahora en ese punto D voy a soltar ahí una masa y esa masa va a ser de 2 kilos, ¿vale? Y que esa masa tenía una velocidad de menos 10 elevado a menos 4 j metros por segundo. Eso lo que significa es que esa esa velocidad está dirigida hacia abajo, la masa se estaba moviendo hacia abajo, ¿vale? Entonces, me está preguntando, obviamente va a pasar por el punto C, ¿vale? Y me pregunta con qué velocidad va a pasar por ahí. Lo primero que hay que preguntarse cuando me preguntan cosas de velocidades, lo normal, estáis acostumbrados en primero de bachiller, cuarto de la ESO y demás, que veáis si se trata de un MRU, de un MRUA, y entonces ahí utilizar las formulitas, ¿vale? Aquí hay un problema fundamental, que es que si nos damos cuenta de que hay un campo ahí, en ese punto D, ese campo lo calculamos antes y era el campo este GD, ¿vale? Ese campo estaba dirigido hacia abajo. Cuando lo calculamos en el apartado A, calculamos un campo que sería la fuerza que sentiría una masa de 1 kilo colocada ahí, en ese punto, ¿vale? Lo cierto es que si hemos colocado ahora una masa de 1 kilo, de 2 kilos, perdón, ese campo se traduce en una fuerza, ¿vale? Es decir, que esa masa de 2 kilos va a sufrir una fuerza que no sé si recordáis una formulita que habíamos comentado al principio de todo, que era esta de aquí, que relacionaba el campo con la fuerza. Entonces, el campo existía ahí simplemente en ese punto porque sí, ¿vale? Pero al introducir una masa de 2 kilos en ese punto, vamos a tener ahora una fuerza que tira hacia abajo de esa masa, ¿vale? Si hay una fuerza, significa que hay una aceleración, porque la segunda ley de Newton nos dice que F es masa por aceleración. De hecho, hicimos una equivalencia total y absoluta entre aceleración e intensidad de campo gravitatorio. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos acostumbrados a que si hay una fuerza y por tanto hay aceleración, tenemos un MRUA. Pero este MRUA es importantísima esta U, que nunca nos ha importado una mierda, porque movimiento rectilíneo, vale, sí, este va a ser un movimiento rectilíneo, perfecto, va a ir hacia abajo. Uniformemente acelerado, esta U significa que la aceleración es constante. Mi pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos una masa colocada en el punto D que sufre una fuerza, en ese punto, ¿vale? Cuando esa masa empiece a bajar, que va a bajar, va a hacerlo, y se encuentre, por ejemplo, por aquí en un punto intermedio, antes de llegar al punto C, la aceleración va a seguir siendo la misma. La aceleración es básicamente la intensidad de campo gravitatorio. Hemos dicho que son prácticamente iguales. Entonces, el campo este aquí, en este punto intermedio, que le podemos llamar punto Q, me la suda, me da igual, va a ser el mismo que aquí arriba. Ya os adelanto que no, ¿vale? Este campo que calculamos aquí arriba, este GD, estaba basado y estaba calculado a partir de unas distancias y demás. En cambio, ahora, este campo GQ, o de cualquier punto intermedio en esa línea, va a ser diferente, va a tener un valor diferente. Y si esa intensidad de campo es diferente, porque aquí las distancias son distintas, ¿vale? Entonces la aceleración no va a ser igual. Por lo tanto, no podemos utilizar ecuaciones de MRUA porque no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces la única opción que nos queda
que nos va a pasar muchísimas veces esto, es utilizar una cosa que se llama principio de conservación de la energía mecánica que comenté al principio de curso, ¿vale? Entonces, el principio de conservación de la energía mecánica me dice que la energía mecánica en un punto A, para campos conservativos, ¿vale? Es igual a la energía mecánica en el punto B. Aquí, en vez de A y B, lo que tengo son el punto D y el punto C, que son los que me interesan, ¿no? El D y el C. Es decir, a mí me dan la velocidad en D y me preguntan cuál es la velocidad en C. Bueno, vamos a ver si conseguimos sacar de aquí velocidades, ¿vale? Porque recordemos que aquí, al hacer una equivalencia entre la energía mecánica en el punto D y en el punto C, me importa una mierda lo que haya pasado por todos los puntos intermedios. Solamente me importa el final y el inicial, ¿vale? Y yo tengo información ahí. Vamos allá. Energía mecánica en D sería la suma de la energía cinética en D más la energía potencial en D. Bueno, y la energía mecánica en C sería la suma de la energía cinética en C más la energía potencial en C. No pinta mal, pero vamos a ver cómo resolvemos esto. La energía cinética en D es muy sencilla porque es 1/2 de la masa por la velocidad en D al cuadrado. Pero en la energía potencial sí que tenemos un problema, porque la energía potencial en el punto D es debida a dos masas, porque tenemos una masa MA y una masa MB ahí tocando las narices. Entonces, esta energía potencial en D, aplicando el principio de superposición, se calcularía como la energía potencial que hace A sobre D más la energía potencial que hace B sobre D. Y aquí entonces aparecerían muchas cosas. Pues muchas cosas me refiero a, si sustituimos ahí la energía potencial por lo que vale, que no sé si recordáis que la energía potencial gravitatoria era menos G m por m partido por r, siendo esta m la que crea el campo y esta m pues a la que le dan por saco, tendríamos que aquí meteríamos menos G mayúscula, ma por m partido por rad, menos G mb por m partido por rbd, y esto, hasta aquí el primer término, o sea, el lado izquierdo de la igualdad, ¿vale? Ahora vamos con el derecho. La energía cinética en C es 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Que qué casualidad es justo lo que me preguntan. Recordemos que lo que me preguntan en este apartado es la velocidad a la que va a llegar por el punto C, ¿vale? O sea que ahí me parecería muy incógnita. Tengo que ver si tengo toda la demás información para despejar de ahí, ¿vale? Sigo. La energía potencial en C me vuelve a pasar lo mismo que antes. La energía potencial en C será la suma de la energía potencial que haga A sobre C más la energía potencial que haga B sobre C. Así que tengo que volver a hacer lo mismo que hice antes y aquí van dos términos. Pues por un lado, la energía potencial que hace A sobre C más la energía potencial que hace B sobre C. Es bastante engorroso esto, ¿vale? Y entonces aquí lo que tengo que ver es, tengo toda la información, todos los datos. ¡Úpale! Que la lío. Tengo toda la información, todos los datos para sustituir ahí y poder despejar la VC. Vais a ver que sí. Porque fijaros, bueno, lo primero de todo es, si estáis un poco pillos, os dais cuenta de que la M está en todos los términos y os la podéis cargar, ¿vale? Ya es una cosa menos. Y luego, ¿la velocidad en D la tengo? Sí. ¿La G la tengo? Sí. ¿La MA la tengo? Sí. ¿La RAD también la tengo? Voy bien. Porque las M's también, la MB también la tengo, la RBD también la tengo, y lo mismo pasa con el otro término. O sea, yo tengo absolutamente todo, excepto VC. Y tendría que despejarlo, ¿vale? Como este ejercicio es muy lioso y demás, lo haré en clase, pero bueno, queda aquí, o lo haré en clase o lo haremos para repasar para el examen y tal, pero queda aquí planteado porque estaría muy guay que intentarais vosotros despejar de ahí VC. VC, por cierto, os tiene que dar este valor de aquí, ¿vale? Cabe destacar que vosotros cuando metéis en la fórmula de la energía cinética la velocidad, esta VD de aquí no la podéis meter como un vector. Vosotros veis que aquí en la formulita no lleva ninguna flechita encima, así que la tenéis que meter en módulo. Y si la metéis en módulo, tenéis que meter el valor de 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. ¿Vale? Ese es el valor que tenéis que meter ahí porque es el módulo de la velocidad. Y también, por tanto, cuando despejéis de aquí la VC, os va a dar un número. Cuando despejéis de ahí, os tiene que dar 1,13 por 10 elevado a menos... ¡Opa, que la lío! 1,13
por 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Esto es lo que os va a dar el como resultado de la calculadora. ¿Qué pasa? Que la velocidad es un vector, señoras y señores. Entonces, cuando yo doy el resultado de la velocidad en c, yo no puedo decir que vale esos metros por segundo y al carajo. Yo tengo que decir que la velocidad en c con su vector es igual a... Le tengo que dar yo el sentido y la dirección. El módulo ya lo sé, vale. Las unidades ya las sé. Pero ¿en qué sentido, en qué dirección va a ir? Va a ir en dirección, por sentido común, si la bolita, si esa masa estaba bajando cuando salió de D, va a seguir bajando, tiqui, 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 y cuando llegue a D, cuando llegue a C, perdón, va a seguir bajando también. Entonces, esa velocidad va a ir en el eje Y, o sea, va a tener dirección J, y va a ir hacia abajo del eje Y, así que le ponemos un menos delante. Y este sí que sería el resultado final, ¿vale? Os animo a que lo intentéis, hacer las cuentas y demás, es bastante lioso, ¿vale? Luego el apartado C, por otro lado, me dice, razona si el movimiento entre C y D es rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado o de cualquier otro tipo. Bueno, ya hicimos antes un spoiler cuando razonamos aquí que no era, obviamente no era MRU, porque había una aceleración, tampoco era MRUA porque la aceleración no era constante, así que es de cualquier otro tipo, ¿vale? O sea, yo el apartado C ya lo hice aquí oralmente, o sea, habría que escribirlo, razonarlo, bueno, justificarlo con formulitas y con frases, ¿vale? Como es un poco raro este ejercicio, no os preocupéis que ya lo explicaré bien en clase para repasar para el examen, o haré uno similar y vosotros os queda este para hacer en casa a vosotros solos, ¿vale?